Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta maratón de diseño Visión Latam. Mi nombre es Luis Ramírez, promotor educativo del programa Lima Aprende Digital y de parte de la Gerencia de Educación y Deportes y el programa Lima Aprende Digital. Les doy la bienvenida. Esta maratón se está haciendo en alianza con Formación Gráfica, quienes en un momento van a estar con ustedes. Tenemos el día de hoy componentes nacionales e internacionales en temas muy relevantes en el ámbito del diseño que ya los van a conocer dentro de poco. Este enlace se va a encontrar en la descripción, en los comentarios también de las transmisiones. Ahorita estamos en vivo desde el canal de YouTube de la página de Lima Educación y Deportes y asimismo estamos en vivo desde el canal de Formación Gráfica. Bienvenido, Plácido, ya estás con nosotros. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Bueno, agradecimiento a la Municipalidad de Lima, a Lima Aprende Digital. Aquí estamos dando el inicio a la transmisión que tenemos para el día de hoy. Ya Perfecto. iniciemos oficialmente la maratón. Perfecto. Bueno, bienvenidos entonces. Estamos listos como para comenzar. Muchas gracias. Ahí tenemos a Andrea. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar por acá. Buenos días para todos y todas. Y bueno, hecha así quedó entonces oficialmente hecha la apertura de esta maratón de diseño, Visión LATAM, en una coproducción de la Municipalidad de Lima y Formación Gráfica. Y bueno, damos pase a nuestro siguiente expositor y antes les recordamos que toda la información acerca de nuestros expositores, la formación, los canales de YouTube, las vías de comunicación, están en la página web de Formación Gráfica, formaciongráfica.net/maratón 2021. Bueno, entonces recibimos a nuestro siguiente expositor, también desde Colombia, John Breton, bienvenido, muchas gracias. Saludos desde Bucaramanga, Colombia a todos. En la universidad soy docente de Bucaramanga en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Y saludos para todos, muchas gracias por la invitación. Espero les interese el tema que voy a exponer y sea del agrado para todos. Vamos a empezar con una pequeña reseña. Yo soy diseñador gráfico en Bucaramanga, como les contaba, muy bonita, muy especial en Colombia. Durante muchos años tuve la oportunidad de mi ejercicio gráfico, de trabajar en la parte de los procesos creativos, en la parte de la gráfica, de lo que expresa una imagen. Y fue como tuve una afinidad por todas esas piezas, esos conceptos que nos pueden transmitir algo a través de, ¿sí? A través de la combinación de un texto, de una imagen, y que nos comunica algo, ¿no? Y nos deja huella. Empecé a tener un gran interés por lo que se llama el cartel cultural. Trabajé mucho en carteles de obras de arte, de museos, de teatreros, de todas esas actividades culturales que hay en la ciudad. Y me llamó mucho la atención ese tipo de cartel, ese cartel diferente al comercial, que tiene un sentido ético, un sentido que aporta a la sociedad. Y fue así como después de que empecé a estudiar y fui profesor, estudié hace poco una maestría en gestión del diseño, Design Manager, pude vincular algo que me apasiona y que lo podía transmitir a los estudiantes y hoy en día ha tenido bastante impacto, ha llamado la atención en un campo de estudio que es el cartel, se ha podido combinar con otras metodologías modernas. Es así como el tema de hoy habla de una metodología implementada en el ejercicio del cartel llamado Design Thinking. Pero lo que voy a exponerles a ustedes fue cómo fue mi ejercicio que nació desde un estudio de una propuesta de maestría y cómo fue evolucionando ese ejercicio y cómo fue implementando y buscando otros tipos de campos de conocimiento para poder dar resolución a lo que es una metodología modificada y aplicada al ejercicio del cartel cultural, cartel social. Entonces, esa sería mi ponencia y espero que a través de ella ustedes puedan ver un ejercicio, lo puedan replicar y profundizar en algunos enlaces que les voy a compartir en la página que tenemos en el evento. Pueden encontrar algunos avances que van a acompañar esta presentación, por eso los invito a que ingresen a la página donde están las ayudas visuales y pues mi compañero Plácido, que también le doy muchos saludos y
le doy las gracias por hacerme esa invitación, puede ir compartiendo con ustedes para que sea dinámica esta exposición y sea también como un abrebocas para lo que puedan ustedes encontrar y lo puedan replicar en sus campos de estudio, si son amantes del diseño, amantes de la ilustración, de los textos, de las imágenes que nos comunican y nos expresan sentimientos y conceptos. Para empezar, quería contextualizar en esta línea, voy a empezar un poquito con la historia, como para que ustedes también, dependiendo del público objetivo y si tienen algún conocimiento de esto, puedan tener algunos referentes, ¿no?, teóricos y algunas personas que han hablado sobre diferentes momentos. El cartelismo es algo que ha estado desde hace muchos años, ¿no? Nació de una inspiración del arte y se fue dando como poco a poco, ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? El cartel tiene esa esencia, eso lo dijo Gallardo y Bermúdez en el 2020, ¿no? Se ha reseñado y tiene ese espacio en la historia del diseño gráfico. Aquí una imagen que nos proyecta eso, esos carteles memorables que se han durado durante siglos, permanecer en la memoria, los podemos ver en bares, los vemos en cafés, los vemos en parte de nuestras vidas, ¿no? Eso es un cartel, por ejemplo, muy bonito, muy clásico de Théophile Alexander Steilen, francés, entonces es una parte de eso. A diferencia del cartel publicitario, como les dije, el cartel fue evolucionando, se hizo con la necesidad de comunicar, de vender, de tener como ese ejercicio, de transmitir algo como esos tipos de eventos, como lo hacía Toulouse-Lautrec con sus eventos, espectáculos del Moulin Rouge. Le dio otra connotación a ese cartel, ¿no? Que es el cartel social. Y uno dice, bueno, sí, nosotros conocemos carteles, pero ¿cuál es la diferencia de este cartel social, no? ¿Por qué es tan importante? Pues el cartel es un medio de denuncia, un medio que resalta las diferencias problemáticas de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestro lugar, de nuestra región, de nuestro continente. Es un instrumento que nos expresa algo diferente, que deja huella. Y como lo dijo este poeta Joseph Berger en 1907, el cartel es como un grito en la pared. Es algo que te deja huella y que te hace ruido. A diferencia de diferentes tipologías del cartel, este me llamó la atención porque se parece mucho al cartel político, pero tiene esa fuerza en la imagen y que la ha trabajado durante muchos años, diferentes manifestaciones creativas, movimientos artísticos, ¿no? Y grandes autores que han trabajado el cartel de diferentes temáticas y técnicas, ¿no? Y diferentes países. Pero ¿qué ha pasado con el cartel? Como pueden ver, ahorita lo vamos a ver en una línea de tiempo, el cartel ha pasado. Sí, se ha transformado. Si ustedes se han dado cuenta, esos carteles memorables de Toulouse-Lautrec, de Alphonse Mucha, de Cassandre, han pasado de ser esos carteles y han transformado sus técnicas, ¿no? Pero también se han transformado su formato, ¿sí? Esos carteles que estaban en las galerías se han transformado a ser ahora carteles digitales, que de pronto no le damos el nombre de carteles si no conocemos los autores, pero están en los muros de Wolves, en los muros de Facebook, en los feeds de Instagram, en los memes de WhatsApp que compartimos, ¿no? Pero siguen siendo esos carteles pequeños, carteles sociales que tienen una imagen y un mensaje y un código. Y su naturaleza, si bien sigue siendo la misma, que es la de persuadir, la de comunicar y la de transmitir mensajes. Por eso hago esa apología, porque como lo dijo Bartolozzi, existe esa transformación, pero no se ha perdido, ¿sí? No se ha perdido y muchos países como en Perú, como en Bolivia, en México, en Polonia, le dan esa connotación a través de las bienales de cartel. Es algo que enriquece y pone en la creatividad de un estudiante al límite para poder desarrollar un ejercicio de una conceptualización de la imagen. Víctor Papanek también y Yannick Grada nos aporta algo muy interesante de estas discusiones. Si bien conocemos que el diseño tiene un vínculo comercial, ¿sí?, que estamos muy ligados, el diseño social nos habla y nos pide, nos reclama a nosotros como creativos que tenemos que cambiar esa concepción de que todo en la vida no puede ser dinero y un beneficio económico. El diseño gráfico, la comunicación visual tiene que también tener una postura social, tiene que tener un sentido ético, ecológico y una responsabilidad. Es por eso que Víctor Papanek y otros autores que lo han precedido nos habla de esto, nos habla de la importancia de que el diseño también tiene que ser ese aporte social, y no solo desde el cartel, ¿no? Porque el cartel es muchos elementos, hay imágenes, ilustraciones, gráficas, tipografía. Aquí les comparto este tipo de carteles de mi autoría, carteles sociales diseñados en Colombia que manifestaban ese tipo de cosas, ¿no? Hace poco en Colombia tuvimos muchos problemas sociales con manifestaciones por diferentes posturas, ideologías entre jóvenes, ¿sí?, y entre el gobierno. Y hacía este tipo de cartel, ¿no? Dando la invitación a una reflexión en la cual el rencor expreso nos hace presos de nuestro rencor, ¿sí? Cosas como ese tipo de carteles son interesantes porque te dejan huella, transmiten, tienen fuerza.
y es algo social y es bonito porque te transmite, ¿no? Te transmite y hace que la sociedad aporte ideas, ¿no? Aporte conceptos y genere ruido, genere resistencia, pero una resistencia creativa. Yo lo llamo una resistencia cognitiva, una resistencia que va más allá de la violencia física de una piedra, de lanzar un artefacto, ¿no? Que genere una violencia. Esto de tener violencia creativa, violencia gráfica, y a eso le apuesta el cartel. Y Cograda en el 2013 también lo habla. Nos dice que el diseño debe cambiar y debe cambiar el discurso, que tenemos que apostarle a manifestaciones que aporten al sentido ético y social, hacer diseño responsable, diseño sostenible, desde diferentes vertientes del campo del conocimiento. Todo el diseño debe apostar desde la universidad, desde la cátedra, no solamente al desarrollo de la industria creativa, de la industria gráfica, las necesidades del medio, sino también a las necesidades del ser humano. Y es por eso que también en nuestra maestría le dimos esa vertiente a esa línea de tiempo. Acá, como lo pueden ver, diseñé para ustedes esta línea interactiva, que la pueden ver ahorita en mi enlace que acompaña la presentación, y fue un instrumento que yo aprendí inclusive de Plácido, ¿no? Ahí le doy los créditos. Plácido, muy interactivo, muy curioso, que trabaja en la Toulouse-Lautrec, y pues me enseñó a aprender a trabajar los conocimientos y los instrumentos y las toolkits para poder enseñar la forma de manejar una línea de tiempo, ¿no? Que ustedes pueden ver acá en 3D, en 2D, es uno de los artefactos que se hacen dentro del Design Thinking, ¿no? Dentro de lo que permite el Design Thinking es navegar, y cómo a través de ella podemos navegar y encontrar que la historia del cartel social ha venido desde unas bases sólidas, ¿no? Desde unos movimientos que yo aquí lo tengo retratado en amarillo, como por ejemplo unas personalidades, ¿no? Julie Cheret fue uno de los grandes influenciadores del cartel, Tomás Theodore, desde el Art Nouveau, Toulouse-Lautrec, ¿sí? Un gran cartelista, Alphonse Mucha con sus grandes carteles hermosos, Leonardo Capiello a través del cartel publicitario y humorístico, y así como cada uno de ellos. Pues la idea no es como mostrarles todas las historias del cartel en esta sustentación, sino lo que yo quisiera es que ustedes también conocieran un poquito de este tipo de herramientas que permite el Design Thinking explorar y el pensamiento de diseño, ¿no? Aquí voy avanzando y a través de esta línea de tiempo vamos avanzando y vamos viendo que también la historia del cartel ha tomado diferentes matices, diferentes movimientos que le han aportado a ese discurso visual que tiene el cartel, esa capacidad de expresar con gráfica, con tipografía, con imagen, con composición, y va aportándole esos elementos, ¿no? Sociales al cartel. Algunos para resaltar que algunos ya conocemos de la historia del diseño, lo pueden ver acá. Por ejemplo, puede ser el cartel político o el cartel constructivista. Entonces, a través de esta toolkit, yo puedo acercarme, ¿no? Yo puedo acercarme para que ustedes puedan ver a través de ella. Y ella se presenta, se proyecta y les va a mostrar a ustedes algunos de los carteles memorables, ¿no? O que fueron importantes en la historia del cartel. Este, por ejemplo, me parece muy bonito. Aquí, por ejemplo, el cartel político tuvo su importancia. Entonces, aquí, por ejemplo, van a encontrar una reseña de quiénes fueron como algunos de los carteles importantes que fueron parte de este ejercicio, y cada uno con su respectivo crédito para que ustedes puedan investigar y profundizar más sobre este ejercicio. Como pueden ver, cada país aporta de diferentes formas y los movimientos influyen en cada cultura, pero es muy interesante cómo hay una diversidad, ¿no? Una multicultura, diversidad de formas y de maneras de mostrar los movimientos del cartel. En el constructivismo, por ejemplo, aquí les quisiera compartir bien cómo esta parte tan gráfica nos aporta elementos que inclusive hoy en día se toman en cuenta para cuando nosotros hacemos carteles sociales, ¿no? O carteles publicitarios. Muchos de los grandes artistas y diseñadores del cartelismo se han inspirado en los clásicos, se han evolucionado sus técnicas a través de diferentes ejercicios, ¿no? Eso es lo que hace este tipo de elementos. Entonces, este toolkit que diseñé, que fue un instrumento, puede inclusive profundizar un poquito más para que ustedes vean para mayor profundidad, una literatura más profunda con artículos que pueden acompañar con más detalle cada movimiento, lo que se encuentra en cada estilo, ¿no? Es así como yo les comparto este tipo de mostrar la información y esta manera de enseñar una línea de conocimiento como el cartel de una manera didáctica, de una manera diferente, y eso es lo que hace el Design Thinking, buscar la creatividad en la manera de enseñar las cosas, ¿no? Y se vale de cualquier artefacto o de cualquier instrumento que nos permita hacer este tipo de ejercicio. De los cartelistas que aquí les quisiera resaltar en el cartel social principalmente, me encanta el trabajo de Shigeru Fukuda.
un cartelista japonés, ¿a quién no nos gusta ese tipo de estilo de ellos, no? Muchos artistas se han influenciado en la simplicidad del cartel, en la estética minimalista, en esa elocuencia de que con un elemento gráfico lo dice todo. Un cañón con una bala invertida, no hay más. No hay que poner efectos, no hay que poner tantas transparencias, no hay que valerse de tanto elemento. Con poco decirlo mucho, o sea, Messi is more, ¿no? El famoso legado del minimalismo, de la simplicidad. El arte de quitar, no de colocar. Y aquí podemos ver sus diseños, ¿no? Son diseños muy sencillos que fueron trabajados para bienales, para ONGs, para congresos, y tenían ese legado del que estábamos hablando, esa responsabilidad ética y social que debe tener el diseño gráfico, que se debe también no desvincular de lo comercial, pero también debe buscar un espacio importante para estas discusiones. Aquí pueden también ver algunos carteles, ¿no? Pues referentes internacionales muy buenos, como les digo, es una línea de tiempo que se va alimentando cada vez y cada vez van saliendo nuevos autores y nuevas personas. En Colombia, por ejemplo, destaco mucho el trabajo de la maestra Granados. No sé si algunos de ustedes la conocen, pero fue una gran persona, igual que David Consuegra, que dejó grandes enseñanzas al diseño gráfico en Colombia y al cartelismo. Es una gran embajadora del cartelismo. Carteles culturales como las Bienales de Bogotá, la geometría, ¿no? Y bueno, y así como ella, hay muchos otros que han llegado. Cartel ruso y carteles clásicos americanos, ¿no? Como pueden ver aquí, hay un poquito de todo. Milton Glaser, con sus grandes carteles en Nueva York, aquí lo vamos a ver, por ejemplo, aportando mucho a la gráfica, ¿no? El famoso creador del logo de, sí, I Love New York, Milton Glaser. Carteles psicodélico, Nomabar. Bueno, vamos a ver aquí uno de los estadounidenses, como para que ustedes vean un abrebocas de lo que hay aquí en esta toolkit. Hoy he trabajado a través del Design Thinking, que ahorita vamos a profundizar y les voy a enseñar qué es el Design Thinking, esta metodología de Stanford. Es que se articulan muchas otras del pensamiento del diseño. Una de ellas es que me ha gustado mucho y que a los chicos de diseño les encantan en las clases, son las mood boards, ¿no? Donde yo armo a través de un wall, un tablero, una referencia o estado del arte de lo que yo quiero investigar. Aquí en este caso, Pinterest, que me parece una red social muy inteligente, están los carteles de Nomabar. Miren esta simplicidad que quiero compartir con ustedes. Gráfica básica, sencilla, conceptual, que nos expresa y nos dice cosas, ¿no? Y que lo dice con poco, o sea, y es de gran fuerza elocuente. Y así como ellos hay muchos, ¿sí? Que tienen esa línea gráfica. Me gusta mucho, la verdad, pues contarles con este tipo de herramientas. Como les digo, esto es un abrebocas, pero quería mostrarles un pequeño resumen de lo que yo he logrado encontrar e investigar. Y quiero resaltar el trabajo de uno de mis gestores y de los grandes embajadores del cartel social en Colombia. Un gran amigo, profesor mío en especialización. Ahí fue cuando yo empecé a encontrarle como amor a esto de la metodología del cartel social. Y quiero resaltar el trabajo de Diego Giovanni Bermúdez, uno de los mejores representantes del diseño en Colombia. Y el cartel de él es inspirado en Marta Granados, fue alumno de David Consuegra, de los grandes. El compañero ha sido embajador de todos los congresos de cartelismo, bienales de carteles por todo el mundo, ¿no? Y ha dejado un legado del cartel, de la gráfica colombiana, carteles que nos dicen con poco todo, ¿no? Y ahorita lo van a ver en mis referentes teóricos, ¿no? Entonces, como pueden ver, carteles que tienen que ver con lo que nos está pasando, como por ejemplo el COVID, que a todos nos transmite unas cosas y un legado también en el sentido de que nos dejó experiencias, enseñanzas y material para trabajarlo a través de la gráfica. Es así como en este tipo de artefactos iba mostrando, ¿sí? Hay otro cartelista mexicano que quería resaltar, se llama José Manuel Morelos. Este señor también aportó mucho desde la investigación en México, en el cartel político. Hizo una tesis doctoral en Manizales. Es una obra de arte leer su tesis, tuve la oportunidad de compartirla, de leer su material, y habla de una gráfica de una forma distinta a las que les he mostrado. Él lo hace a través de la retórica, a través de la fotografía, de la creatividad, ¿no? De una violencia en el concepto gráfico, por ejemplo, este tipo de elementos. Y su tesis doctoral es una obra de literatura muy bonita, los recomiendo que lo lean mucho, busquen ese tipo de referentes, porque a los que les están investigando, estudiando este tipo de metodologías culturales, ¿no? Donde él le dio un legado al cartel cultural como un museo, una memoria cultural del cartel político en México. Hizo una investigación maravillosa. De aquí, chicos, pues, compañeros, hay mucho, ¿no? Eso es lo que les quería compartir. Aquí hay de todo, ¿no? Hay muchos estilos y mucha influencia cultural americana, japonesa, polaca, mexicana, cubana, ¿no?
hay de todo, la verdad. Esta, por ejemplo, me encanta. Sé que está haciendo exposiciones en diferentes partes del mundo. Luba Lukova. Y bueno, entonces, como les comentaba, quería compartirles este ejercicio de esta línea de tiempo, este instrumento que lo pueden ustedes tener ahí en mis archivos de vínculos, de anexos a la exposición. Y ahorita pues continúo con el siguiente paso. ¿Qué es lo que me llamó la atención en mi maestría o en mi investigación? Había un problema. ¿Cuál es el problema? Como todo en el diseño, existe un problema de investigación. ¿Y qué pasa con el cartel? Si se han dado cuenta, a veces las enseñanzas se vuelven muy lineales y el método que nos enseñaron, como sabemos que funcionó, pensamos que funciona siempre y que no necesita de una actualización. Es ahí donde Doors y Cooper, gente que habla de la innovación, nos enseña de que todo proceso debe innovar, porque a veces nos quedamos atrasados y no nos damos la oportunidad de avanzar, no nos damos la oportunidad de que existen nuevas metodologías ágiles. Scamper, Design Thinking, hay muchas que están dentro de la gestión del diseño y que están ahí esperando ser exploradas, mutadas, modificadas y adaptadas a las necesidades de nosotros, ¿no? Entonces ahí vi una oportunidad. Y me di cuenta que bien el diseñador gráfico se contenta, como que solamente lo que le damos, eso es lo que hace, ¿no? Como que se alimenta de los elementos que ya les estamos dando como docentes y estamos desconociendo que existen nuevos avances y que entre esos avances está el trabajo colaborativo, el trabajo de innovación y trabajo de empatía. ¿Y qué es la empatía? Es la capacidad de uno de vivir y ponerse en el lugar del otro y a partir de ese ejercicio hacer un ejercicio creativo muy interesante. También es importante resaltar que los procesos de diseño gráfico no son participativos, ¿no? Y en ese ejercicio son a veces monólogos, es donde tenemos que trabajar. Y ahí donde trabaja gente como Aida Manrique, Telles, Liz Sanders, gente que ha trabajado mucho en los procesos de co-creación como Liz Sanders. Se las recomiendo mucho, investiguen sobre ella. Yo les voy a colocar unas referencias bibliográficas en mi presentación para que ustedes investiguen mucho, los que son docentes, cómo pueden trabajar y aprender de ellas esos ejercicios de taller con co-creación. Diferentes legados han aparecido a partir de la pandemia. ¿Qué pasó con esto de la pandemia? También nos pasó factura en la forma de pensar y de mirar el diseño. Nos puso a pensar en cómo estamos diseñando y cómo esto que nos pasó nos obliga a cambiar el discurso. Y es ahí donde el design thinking y las nuevas formas de pensar nos llaman la atención y nos obligan a que nosotros tengamos que también pensar en otras maneras de hacer las cosas. Eso lo dijo en el Instituto de Diseño de España en el 2020, hace poco, en una conferencia que estuve, Lepona, ¿sí? Uno de los grandes filósofos y autores de la gestión del diseño. Fue así como esta investigación me dio las bases para que a través de este ejercicio que les voy a mostrar, tomé diferentes líneas, tomé diferentes elementos del campo del conocimiento. Tomé de la gestión del diseño como el pilar general que nos ofrece diferentes campos del conocimiento y lo fui combinando con esta metodología de Stanford que se llama Design Thinking, conocida por Tim Brown, pero que previamente a él tenía otro tipo ya se había hablado de esto en años atrás, ¿no? En mucho tiempo y de diferentes disciplinas. Esta metodología tiene unas fases muy puntuales que si bien son conocidas y todos pensamos que son simplemente siguiendo una serie de tutoriales de pasos, no es así, porque hay que profundizar en cada uno de ellos para darle un enfoque diferente. Esas fases son empatiza, define, idea, diseña y rediseña, ¿sí? Cada uno tiene sus fases y cada una tiene sus elementos y para llegar a un objetivo específico que es darle solución a una problemática de una forma creativa. Pero como les digo, esta investigación se buscaba es combinar un área del conocimiento como el Design Thinking, que tiene su forma de enseñanza, que es clásica y ha sido legendaria, al Design Thinking, que es una metodología moderna, muy discutida también, pero que he encontrado que tiene mucho peso y que la trabajamos en la educación, en los negocios, en la innovación, en el diseño de usuario, mejor dicho, en todo. Pero hay que ser responsables en el uso de ellas y profundizar como todo para poderle dar una buena solución. Hay una frase muy bonita que dice Idris Mote sobre el Design Thinking, ¿no? Para los que están en pronto ahorita empezando a conocer esta metodología. Y es la búsqueda de un equilibrio mágico entre los negocios y el arte. Es una estructura y caos, es una intuición y lógica, es un concepto y una ejecución. Es un espíritu lógico y formalidad, control y libertad. Una frase muy bonita que habla sobre lo que es el Design Thinking. Pero, ¿qué es el Design Thinking y cómo nació? Pues este señor, como les decía, Tim Brown, fue el que la dio a la luz, la hizo como fuerte o la hizo darla a conocer como comercialmente, pero como les decía, pensamiento del diseño ya lo veníamos hablando desde muchos años atrás con diferentes posturas filosóficas y teóricas. Lo que pasa es que Tim Brown era un CEO de IDEO de la Universidad de School,
el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, le dio este proceso de innovación, ¿no? Le dio ese estatus, mejor dicho, lo volvió popular y lo dio a conocer como una metodología que tenía unos pasos específicos y a través de ella todos podían diseñar, no solamente el diseñador, sino que también lo podía diseñar el educador, el que estudia ciencias, porque la creatividad no es solo los diseñadores gráficos. A veces nosotros somos reticentes con eso, de que eso es una metodología que solamente es el diseñador y que los otros no se nos pueden meter en el campo, ¿no? Son discusiones muy interesantes, pero la creatividad es transversal. Y es el campo del conocimiento, toma a todas las profesiones, psicólogos, creativos, y van a ver de eso, van a ver una psicóloga hablando de diseño, un arquitecto hablando de diseño, un comunicador hablando de diseño, un guionista, o sea, esa es una profesión que se combina y se traslapan todos los conocimientos. Y eso fue uno de los primeros elementos que yo entendí para poder desarrollar esta metodología o para poderla adaptar al cartel, porque si bien están las cosas, tenemos que combinarlas y esa es la gestión del conocimiento. Personas que aportaron a esta investigación, que han trabajado en otro tipo de punto de vista del design thinking en otro campo, como por ejemplo el profesor Telles de la Universidad de la Tadeo Lozano de Bogotá, él estudió este tipo de metodología y la implementó en sus estudios doctorales en Estados Unidos y fue también en la Tadeo Lozano como un curso, ¿no? Un curso electivo, de una electiva, y me hablaba de que tenía 4 principios muy importantes sobre el conocimiento del design thinking y quería compartirlos con ustedes. 1. Partir de la realidad de las personas, chicos. Para poder trabajar en design thinking, tenemos que ponernos en el lugar de las demás, ponernos a pensar de verdad y estar hablando con las personas, entender el problema, no solamente mirar blogs y mirar en googlear y encontrar como artículos, no. Hay que sentar, hablar, dialogar con las personas, identificarnos con ellas y a partir de ese problema empezar a diagnosticar y a profundizar. Segundo, entender que eso es una metodología creativa para la resolución de problemas. No necesariamente tengo que salir con un artefacto del proceso. O sea, puede ser que pensemos que el design thinking sea el resultado para entregar como resultado un celular, pero no necesariamente. Puede ser una idea, puede ser una metodología, puede ser una estrategia. No necesariamente tiene que ser un objeto. Tercero, cualquiera puede hacerlo, no solo los diseñadores. ¿Sí? Hay que quitarnos ese chip de la idea de que lo que está contándoles solamente es de diseñadores gráficos o diseñadores y no. Pueden complementarse con otras profesiones. Y cuarto, es un proceso colaborativo de co-creación que no ocurre en el vacío. Hay que investigar, hay que profundizar, hay que involucrarnos con los actores para poder tener un punto de partida importante para poder empezar a volver tangible e intangible. Entonces son como consejos y aportes que nos dieron diferentes autores. Aquí les quería compartir en este marco teórico de dónde partí yo desde la teoría, porque esto fue un ejercicio muy metodológico partiendo de una base teórica, ¿no? Y lo que hice acá fue darles un resumen de quiénes fueron como los autores que ustedes pueden profundizar, en los cuales yo me justifiqué para poder proponer mi metodología adaptada al cartelismo. Como le decía Lecuona, hablamos de que Lecuona es uno de los grandes personajes de la gestión del diseño, como el campo del conocimiento, donde todo se puede hacer, todo se puede combinar y todo de una forma más amplia y en cuanto a las empresas, en cuanto a la administración de negocios. Manrique también es una profesora de Bogotá, de Colombia, ¿no? Que ha trabajado libros de gestión del diseño y habla de que la gestión del diseño es el campo del conocimiento donde todo se da. Y a partir de ese campo de conocimiento están las ciencias humanas, como el design thinking, como otras. Bess nos habla de la innovación, la importancia de la evolución continua, de que no nos podemos quedar en lo que ya sabemos, que tenemos que profundizar, crear y buscar otras maneras de aprender y de implementar metodologías, ¿no? Esa es la famosa evolución de la enseñanza. Dentro del design thinking, como les decía, no fue Tim Brown el que creó esto. Simon, Sean, Buchanan, Cross, Kittendorf. Aquí les comparto muchos de cómo se habla esto en artículos científicos donde se hablaba ya del design thinking desde años atrás, desde diferentes perspectivas, desde el artefactual, desde el significado, desde los problemas perversos, desde muchas formas de ver el diseño. Ya se hablaba de design thinking. Y design thinking, principalmente Tim Brown, como les decía, en el 2009. John Hanson, que le dio esas discusiones donde se combinaban y se categorizaban diferentes formas de que el design thinking se puede trabajar en diferentes campos, como en la educación. Y Telles, el que les hacía mención, que ya hizo una implementación del design thinking en la Tadeo Lozano como un curso y que lo ha trabajado desde la empatía en el diseño industrial. En el cartelismo, como les hacía mención, Bermúdez es mi profesor, gran cartelista, nos habla de algo muy bonito del cartel.
Para muchos el cartel es la mejor pieza. Para mí me gusta mucho una frase de él que dice que el cartel no es como la pieza que mejor define a los diseñadores gráficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la casa del arquitecto, es la silla del diseñador industrial, es el lienzo de un pintor. ¿Y por qué? Porque es que logra con una imagen, con decirlo todo, con una trascendencia gráfica, con su forma, con su composición, con su tipografía, y a priori perdura por el tiempo. O sea, pueden pasar 100 años, 200 años y uno puede recordar ese cartel, puede ser recordado y puede ser memorable, ¿sí? Entonces la estética también habla mucho de eso. Su aporte fue muy importante porque habla de que el cartel no debe tener reglas impuestas. La estética debe ser adaptada por el diseñador, por el estudiante. Ustedes tienen que buscar su propia estética en función de su propia voz. Habla de eso, de ese ejercicio donde el docente no debe poner las reglas, sino que debe ser como un mediador, ¿no?, de este proceso. Y en el campo de la creatividad, este tema me encantó. Era un tema de estudio que no lo tenía contemplado desde que empecé, pero cuando empecé a investigar me di cuenta que fue magnífico y que la creatividad, como más adelante va de pronto a tocar el tema la compañera Juliana Keitsner, nos habla de diferentes matices. La creatividad es algo que nos define, pero tiene mucha discusión y tiene muchas teorías, ¿no? Una de las que yo tomé fue la de Sanders y la de Ferguson, donde nos habla de que la creatividad, al ser colectiva, es el ejercicio de la co-creación, porque es muy diferente hacer la creatividad individual cuando uno trabaja en equipos, cuando las herramientas, los instrumentos, las tecnologías combinan para sacar lo mejor de nosotros. Eso me parece importantísima y habla de la innovación. La creatividad se dice, según Boden, se habla de que todos la tenemos, ¿sí? Se hace a través de la práctica. La creatividad es inherente en todas las personas, sin embargo, esta debe mejorar como cuando uno va a un gimnasio, como cuando uno traza una caligrafía y todos los días hacemos planes para mejorarlo. Debe ser dinámica y práctica, se debe trabajar. Arboleda dice que la creatividad es el resultado del proceso de iteración entre las ideas y el individuo y entre un contexto sociocultural. La creatividad no solo depende de una mente creadora, sino de un contexto que influye en el acto creativo. La creatividad influye en la cultura. La creatividad puede ser muy distinta si estamos en Perú, en Colombia, en África, en Europa, en Asia. O sea, influye mucho en todo lo que nos rodea, en todo lo que estamos rodeados. Si vamos a exposiciones, si nos nutrimos de música, si nos nutrimos de elementos que nos proyecten esa cultura, ese código cultural. Y esta última, que les recomiendo mucho para los que trabajan mucho la parte de creación, es la de Ferguson, que me parece espectacular y simbólico, y aquí gráficamente lo estoy representando a través de 3 estados: la copia, la transformación y la combinación. ¿Por qué estos 3 estados son tan importantes? Porque nosotros copiamos lo que vemos. Nosotros vemos referentes. En este caso, yo tomé un referente de una metodología de Stanford y un referente de una metodología de Design Thinking, y ¿qué hice después? La combiné, la transformé, y a partir de esa transformación generé nuevo conocimiento, que es la combinación. Estas 3 fases las hacemos nosotros dibujando, haciendo audiovisuales, haciendo cualquier cosa, creando un artefacto, creando un juego, una aplicación, y es el método de la creatividad contemporánea. Todo está ya hecho, muchachos, compañeros. La verdad, todo trabaja a partir de una base que ya está creada. Lo que hacemos es combinar y transformar y crear, y a partir de eso creamos nuevo conocimiento, y ese es el modelo de la ciencia. De esta manera, ese es el resultado de mi justificación. Este es el resultado de mi metodología. Si bien tienen las mismas fases del Design Thinking, yo hice unas adaptaciones internas dentro del desarrollo de cada uno. La primera fase se llamaba empatiza y se generaba una pregunta. Tengo un desafío, ¿cómo lo abordo? Define. A partir de esa investigación, de esa inmersión, la definición es concentrarnos en identificar lo que nos sirve, definir esa información. Idea, aquí viene lo más bonito, la ideación, la creatividad, la metodología de Ferguson, los procesos de creatividad. Diseño es cuando ya tenemos esa idea y todos los procesos diseñísticos que tiene el cartel, esa simplicidad, la simplicidad de cómo cojo una idea y un conjunto de cosas y las voy simplificando hasta llegar a lo más sencillo. Y lo más lindo, que me parece magnífico, es la última fase, que es la del dolor de cabeza, el rediseña. Cuando pensamos que todo lo que hacemos nos gusta y todo funciona, pero oh sorpresa, cuando lo testeamos ante el mercado, cuando le preguntamos al vecino, cuando le preguntamos al que no es diseñador y nos dice su cartel, no funciona, no comunica, es bonito pero no hace nada. Entonces eso fue muy interesante y pues lo voy a exponer dentro de los ejercicios
ejercicios que ustedes pueden ver en la muestra museográfica, donde a los estudiantes les tocó prácticamente a veces volver al principio porque en esa fase se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era tan funcional. En mi ejercicio, pues creé esta identidad corporativa, este fue el ojo como mi símbolo, que fue como la marca de este tipo de fases, creé una iconografía para cada modelo y empecé a generar un método o un mapa conceptual, un mind map, que generaba como el mapa o la ruta creativa de cada fase. Es así, en la primera fase, que eso es como lo que les podría compartir en este espacio, es como fueron las rutas que yo tomé para mi metodología, ya que es muy extensa y pues me gustaría más bien a futuro de pronto hacer un taller donde yo pueda profundizar con ustedes, invitarlos, ¿no? Invitarlos para que sean partícipes de una fase y vean cómo se puede abordar y los instrumentos para cada una, porque cada etapa, que son cinco deditos o 5 manitos, tiene muchas fases, ¿no? Tiene subfases, pero todo tiene una ruta. Todo parte de la empatía. Entonces, ahí los estudiantes tenían que buscar cuáles eran los problemas que no estaban en Internet, sino los problemas que nacían de su entorno, de su barrio, de su familia. Y hay veces que ni sabían que habían problemas en su ciudad, en el proceso de observación, de mirar si había contaminación, si había violencia de género. Hay muchos problemas, pero a veces ni los conocemos, ¿no? Y qué mejor forma de buscar eso que un problema que nos identifique, que de verdad nos toque, que nos mueve la fibra, no un problema impuesto por un profesor que te dice, usted fulanito, Pepito, hágase este tema, este brief y busque información sobre este problema, porque no tenemos empatía. Y ahí es donde hay el problema. La parte emocional es importante, porque si un estudiante o un diseñador no tiene empatía por lo que hace, de ahí en adelante esto es fracaso. Y eso fue lo que se trabajó en la empatía, que ellos buscaran y diseñaran su propio problema y que buscaran los instrumentos que yo les iba colocando que ofrece el Design Thinking para poderlo lograr. En ese caso, ellos empiezan desde arriba y encuentran que tienen 3 diferentes caminos. No es una metodología impuesta, es una metodología flexible que todos la podemos adaptar. Y ellos escogían su camino, su ruta. Entonces, si se iban por la izquierda, van a encontrar que la observación les puede dar resultados. Tomaban notas, tomaban imágenes, analizaban fotografías, analizaban sonidos, paisaje sonoro, y todos esos elementos sensoriales le aportaban a su metodología y a su descripción del problema. Conocer el tema. Si no hay investigación, si no hay inmersión, si no hay una profundización, si no hay literatura previa para hacer una marca, un logo, una ilustración, un guión, no hay nada. Hay que investigar. Entonces ahí se les mostraba la ruta. Artículos, documentales, audiovisuales, podcasts, entrevistas, redes sociales, webinars, todo lo que le alimente para que esto sea parte de la investigación. Y un método 3 es algo que para mí era innovador, lo aprendí en mi proceso de investigación, que se llama una cultural props, una sonda cultural. En algún momento me gustaría, por ejemplo, hacer con Plácido y el equipo de trabajo que nos invitó aquí presente en Lima, hacer un tallercito de sonda cultural. Este elemento no es muy conocido por los diseñadores gráficos y es importantísimo. ¿Qué es una sonda cultural? Es un instrumento que es como algo parecido a la medicina. Tú lo intersectas en el cuerpo de alguien, como una jeringuita, lo intersectas y lo sacas. Sacas la información de esa persona o de esa comunidad y después la analizas. Que si tú lo hubieras preguntado, si ustedes lo hubieran preguntado en un formulario, una encuestica, no sale, porque la gente no te tiene confianza. Entonces, este instrumento trabaja sobre eso y de esto se investiga. Hay mucho material, hay mucho material sobre sondas culturales, pero yo lo traje de otra disciplina social y lo puse en diseño gráfico. Entonces, es lo bonito del Design Thinking, que yo puedo sacar cosas de otros campos, de otras disciplinas del conocimiento y las incrusté y las combiné y las transformé. Entonces, como les decía, el estudiante, este fue el método, el campo que más tomó tiempo, porque yo pensé que esto lo hacíamos en 2 semanas y no. Yo tenía una idea que esto se hacía en 2 semanas y no, puede ser 3 semanas, puede ser 4 semanas, porque es que uno nunca termina de investigar, uno nunca termina de empatizar. Entonces fue transversal. Cuando ya ellos tenían la investigación, ya les voy a mostrar cómo visualmente se hace, ellos todo lo colocan en una cartografía llamada Board, un artefacto digital muy interactivo, muy creativo, que conocí gracias a lo que pasó, a la limitación que no nos podíamos comunicar, y es virtual. Y a través de eso todos colocaban sus ideas, plasmaban sus procesos creativos, es interactivo, es gratis y con mucho gusto les enseñaría a trabajar esta aplicación de forma gratuita para los estudiantes y docentes. Y todo esto
tenía un registro, que es como una bitácora, que es de donde los estudiantes tomaban apuntes de las cosas positivas que iban mirando y de las cosas negativas, porque no todo puede ser positivo, ¿no? En una investigación. Y bueno, compañeros, esta fue mi primera fase y la más larga de todas. Posteriormente, la fase número 2 se llama Define. En esta fase yo inventé o creé o readapté unos instrumentos para poder desarrollar ese proceso de definir la información. Lo hice a través de un collage donde yo colocaba las imágenes, ellos tomaban imágenes, fotos, artículos, videos, textos, y la board me permitía hacer eso. Yo era como un mural donde tú pones las ideas y cada uno iba armando, iba simplificando lo que de verdad era importante de lo que leyó, lo que miró. A eso le llamamos una paleta cromática. Eso fue uno de los elementos que yo creé para ellos, donde se colocaba escalonadamente las ideas principales hasta llegar a las más importantes que me iban a servir para hacer mi diseño de cartel. Y nuevamente todo se hacía en un formato virtual, no nos podíamos ver, todo fue digital, permutado por la virtualidad y las clases remotas y la bitácora de registro. La fase 3 fue una de las más apasionantes, es la fase que nos gusta y que es transversal en todo, es la de la creatividad. En ella trabajé a partir de un método de Osborne que se llama la lluvia de ideas, las brainstorming, y a partir de ahí todos sacaban ideitas, inclusive podían combinarlo con un elemento sensorial como la música, una playlist que te inspirara esa creatividad, y cada uno tenía su ruta. Dentro de mi metodología planteada, ellos podían escoger cuál era la que más les gustaba, si la combinación de ideas, si la figura retórica, y todas combinaban con la ley de Gestalt. Entonces ellos tenían ese tipo de metodologías, e inclusive pueden haber más, ¿sí? Porque si se dan cuenta hay muchos métodos de creatividad, pero estos fueron los que se escogieron para que los estudiantes se delimitaran y no se recargaran de tantos elementos y no supieran qué hacer. Entonces, fueron una de las consideraciones y recomendaciones de los directores que fueron parte y asesores de esta metodología. Era de que no los recargara, sino que les diera los instrumentos para que ellos supieran cómo explorarlos y los tiempos se definieran. Al final, todo era un embudo. La percepción gestal es la que nos permite simplificar y dejar esa idea simple, sencilla, sin decoraciones, sin adornos, ¿no? Como la idea depurada. Todo virtualizado a través de una cartografía llamada Miro Board y la bitácora que toma apuntes de todo lo que va pasando. Esa fue la fase más bonita, me gusta mucho, a mí me apasiona la parte de la creatividad y ahí fue donde los estudiantes pudieron poner en práctica sus potenciales. Esta también es muy importante, ¿no? Una vez ya tenía esas ideas, esos ejercicios creativos, esos bocetos, esos sketchbook, pasaba a la parte diseñística, el criterio estético. Entonces aquí yo les daba unas bases de la parte del cartel, donde yo les explico la funcionalidad del cartel, sus códigos culturales, cuáles son como sus diferentes elementos, el código tipográfico, el formato, la funcionalidad, el mensaje, la parte de distribución compositiva, todos los ingredientes gráficos que hacen parte de ya de la ubicación de los elementos, ¿no? Y que esto se puede hacer de forma análoga y digital. Me parece muy interesante profundizar mucho en esto porque muchos pensábamos que si somos digitales tenemos que dejar atrás lo análogo y no, al contrario. Estos procesos se combinan, no compiten entre ellos. Los que hacemos carteles y procesos análogos le dan la oportunidad a que a partir de un boceto el diseño digital le aporte a esa idea análoga, ¿no? No debemos pasarnos por alto esas fases porque son muy interesantes, pero hay estudiantes, hay creativos que se les da lo digital, pero tienen su tabla, tienen su Wacom y hacen sus procesos de sketchbook a partir de lo digital y es lo mismo. Sin embargo, se ven los conceptos base son análogos, ¿no? Todo esto, como les decía, se simplifica y se somete a esos códigos de diseño, de composición, y como resultado están las estéticas del diseño, donde diferentes estilos como el minimalismo, la fotografía, los materiales, la tecnología, aportan a que el cartel pueda ser plano, audiovisual, interactivo o como sea. El resultado, pues ya sería ese cartel o esa serie de carteles y se somete a una fase final que es esta, que se llama rediseño. Esta fase de rediseño, como les decía, es donde ellos hacen ese testeo, se involucran con el ejercicio, pues lo pueden hacer por redes y ya. El resultado es que puede mejorar algunos detalles de su cartel. Y eso es una de las cosas bonitas, tomar en cuenta a la comunidad, preguntarle a los amigos, a la familia, ¿cómo le parece mi cartel? Comunica de verdad, es claro, el mensaje fue elocuente, logra transmitir el mensaje con velocidad y todo ese tipo de consideraciones que a veces omitimos. Esto aquí
Es como la ruta de los grupos, se hicieron por grupos de trabajo, el cartel se hizo en equipos, se hicieron sesiones en Miro, se hicieron las bitácoras, todo decantó en una cartografía virtual y en una muestra expositiva. Estos fueron algunos artefactos que se diseñaron para el ejercicio. Aquí están como algunos instrumentos. Aquí pueden hacerle un enlace y pueden encontrar este libro que fue un artefacto manual para el desarrollo de cómo se hace cada uno de los instrumentos y lo pueden ustedes descargar o pueden mirar en ISU. Es para ustedes. Esta fue una bitácora donde ellos estudiaban y escribían lo que iba sucediendo. Es un registro de los procesos que es muy importante. Esto fue uno de los ejercicios de las sondas culturales donde ellos diseñaban sus instrumentos, sus cartas, sus dibujos, sus mapas, se la entregaban a las personas y ellos regresaban la información después de una semana o dos. Eso se le llama sonda cultural o cultural props. Y esta es la famosa cartografía. La cartografía es la representación visual de textos, videos, imágenes, donde ellos iban plasmando esa ruta creativa, ese mapa, para llegar a ese artefacto. Y cada una de ellas tiene diferentes formas de hacerlo. La estética es libre, ellos escogían su estética, su forma, su color, y todo bajo una identidad corporativa. Ahí también van a poder ustedes en la muestra museográfica ver esa exposición. ¿De dónde nació esa idea de la cartografía? Pues si ustedes conocen a este señor Ferran Adrià, del creador del Bulli, el restaurante más famoso en España, después de tener una de las mejores patentes de restaurantes, hizo una exposición de su metodología y a mí me llamó mucho la atención lo que él hizo. Por eso retomé esa idea, hice esta ruta museográfica y también me inspiré en artistas como Paula Scher, que hizo unas mapas de las tipográficos en Nueva York y me parece muy interesante. Nieta y Cortés también hablaban de esa parte de la importancia de la geografía, de la representación visual de una metodología y vuelve y juega. Volví a través de un proceso creativo a combinar los tres métodos, social, gráfico, y el resultado fue esta board que ustedes les estoy compartiendo, que es una cartografía creativa, que ese fue el resultado del cartel, donde no solamente se evalúa el cartel, sino el proceso creativo para llegar al cartel. Y esa es el famoso, la ruta de creativa, la famosa cartografía. Una frase es para terminar. Cualquier tecnología crea gradualmente un entorno humano totalmente nuevo. Los entornos no son envolturas pasivas, sino procesos activos. Lo dijo McLuhan, citado por Lance Straits. McLuhan. Habla de la tecnología y cómo la tecnología aportó a este estudio. Aquí se hizo el proceso museográfico de la exposición, de mostrar los resultados, se hicieron tarjetas de invitación, y esta fue, ya para terminar, parte de la muestra que les quiero a ustedes compartir aquí en los enlaces para que mis compañeros les puedan compartir en el chat y puedan ver con el tiempo que ustedes quieran y con un cafecito, con una gaseosa, se tomen el tiempo de mirar el resultado de cada uno de los trabajos de mis chicos. Aquí lo pueden ver y esta fue una exposición de todo el resultado de esta metodología, que fue una exposición expuesta en Palermo, fue expuesta en el Congreso de Palermo, ha tenido ya 2 ponencias en esa misma universidad, ¿sí? Y pues esta es ya una consecución de todos esos éxitos que se han logrado por los chicos, porque es un trabajo en conjunto. Como pueden ver, aquí están las muestras de los trabajos y cada uno tiene su ejercicio, ¿no? Y hemos podido lograr inclusive una evolución del cartel. Aquí podemos ver cómo el cartel ha evolucionado y se ha convertido en sonido. Por ejemplo, carteles interactivos, ¿sí? Carteles sociales, eso es lo que lo queríamos hacer. Y acá, por ejemplo, se aplica con realidad aumentada el cartel, una de las cosas que queríamos lograr, carteles que también llamaran la atención, y este es un cartel personal que fue parte de la muestra. Como pueden ver, logramos que el cartel evolucionara, o sea, fuimos consecuentes con toda la teoría y la fundamentación teórica para llegar de un ejercicio creativo muy, muy extenso, pero muy divertido para mí y para los muchachos, porque todos tuvieron esa admiración por el ejercicio. Y para terminar, una conclusión que quería como dejar ya para consignación es que uno de los aspectos que se destacan dentro del desarrollo e implementación de este método propuesto fue que como los estudiantes fueron capaces de encontrar su propio camino. En este sentido, el pensamiento para el desarrollo de una idea, que si bien generalmente se fija en la atención de los resultados, son esos caminos y esas rutas metodológicas las que hacen la diferencia, porque para nosotros es más importante el proceso que el resultado, ¿no? Y eso lo hace a través de la gestión del diseño, la gestión del conocimiento. Y este videito para terminar.
mis referentes bibliográficos como para que ustedes los puedan consultar y muchas gracias. Fantástico, John, muchísimas gracias. La verdad que un lujo, un gusto. Te está escribiendo Dafna, Candy, Carlos, Carolina, Jorge, Judith, Jessica. Así que los saludos para ellas y para ellos. Y te voy a leer aquí en el chat de Formación Gráfica, en el canal de Formación Gráfica, que te ha escrito Igor C. a Mezquita. Saludos, John, excelente docente y diseñador. Gracias. CompusRS RCT, sigo en la ponencia del maestro John. Y como te decía, dentro de StreamYard tenemos los saludos y felicitaciones, agradecimiento de Dafna, practicar y practicar, lanzarnos y perder el miedo y así mejorar y aprender. Carolina, muy interesante. Jorge, muy interesante también. Gracias, John, excelente exposición. Jessica, excelente. Asbicus, wow, muy interesante, excelente clase, muchas gracias, dice también Paula. Y misteriosa dice muchas gracias desde Perú. Así que bueno, John, muchísimas gracias por la presentación. Ahí estás viendo los comentarios. Sí, muchas gracias. No, les doy la invitación, pues, como para que ustedes también estemos en contacto. Yo también, igual que todos, estamos en la ola de compartir, redes. Tengo mi canal. Les quería compartir y hacer la invitación para que se suscriban. También tengo un canal de enseñanza. No sé si aquí ya estoy compartiendo pantalla, Plácido. Eso, sí, perfecto. Yo compartí la información. Ahí está. Adelante, John. Este es mi canal. Pueden seguirme, youtube.com/John Bretón, JOHN Bretón. Y tengo algunos canales que estamos desarrollando, inclusive con Plácido, con otros compañeros. En mis listas pueden encontrar, pues soy experto más que todo en la parte digital de retoque digital, autoedición, ¿no? Los que les gusta mucho el mundo del diseño. Pero también tengo un apartado muy bonito que es el de UDI Gráfico, que es donde yo traigo un programa de radio en la emisora. Y pues la idea es que ustedes también vean acá canales que tienen que ver con ilustración, con la parte editorial, con la composición, con la creatividad. O sea, ahí vamos colocando todos los programas que se hacen cada 15 días y que tienen que ver con diferentes disciplinas del diseño. Entonces, pues la invitación es para que me puedan seguir en mis redes y muchas gracias. Y a futuro haremos como profundizar un poquito más sobre este tema porque es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y pues hoy quería simplemente como darles un abrebocas de lo que se hizo y ya más adelante hacer de pronto con la municipalidad y con ustedes, hacer talleres a través de las plataformas que yo trabajé y de los instrumentos para que ustedes también puedan sacarle provecho en su ejercicio creativo. Perfecto. John, te comento algo. Me escribe por ahí Isaac Zavala, genial, increíble todo. Saludos. Y profe Iván, de Iván Gómez, que estuve recién exponiendo antes que tú. Gracias, John. Muy interesante. Sigamos en contacto. Lo mismo que le decía John, si entran ahí en youtube.com/formación gráfica, excelente, gracias, John. Dice MDTech EIRL. Puedes dejar o dialogar también con las personas, así que si quieres compartir también tus materiales por ahí, yo ya dejé los enlaces, pero creo que de primera mano sería mejor todavía. Así que bueno, mi agradecimiento personal, John, por haber estado por acá. Además, John es fotógrafo, que también es otra de sus áreas de especialización, profesor de la UDI, como decía al inicio, y bueno, ya estamos listos. Entonces, John, te agradezco muchísimo. Y muchas gracias y cuenten conmigo para una próxima profundización del tema, porque yo creo que todos quedaron como con la expectativa de conocer y profundizar un poquito y jugar con las herramientas. Vamos a seguir colaborando, claro que sí. Aparte estamos trabajando juntos, como decía John, en otros proyectos también. Así que bueno, vamos a estar, por ahora que tenemos a Iván, a John, son amigos con los que estamos trabajando, ambos de Colombia. Y los invito a seguir los canales tanto de Iván como de John. En los enlaces está la información y los materiales compartidos. En formaciongráfica.net/maratón 2021 van a encontrar los materiales que cada uno de los expositores está compartiendo.